buen día de nueva cuenta. Nos despedíamos del espacio informativo hace hora y media con el compromiso de regresar y puntuales a la cita para tener y sostener esta mañana pues esta charla con el licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera, exgobernador del estado de Sonora, entre otras cargos que ha tenido a lo largo de su vida política pública, pero el día de hoy regresa a Cananea como candidato al Senado, encabezando el proyecto del Frente Amplio por México, PRI, PAN y PRD, acompañado pues por su equipo de colaboradores y también esta mañana por el empresario Martín Paz Bustamante. A todos les saludo y Manlio, pues bienvenido a Cananea. Muchas gracias, Miriam. Qué gusto saludarles a todas y a todos ustedes mediante estos tan escuchados micrófonos en Cananea. Miriam, de verdad, aquí al entrar a Cananea desde Agua Prieta, en donde estuve el día de ayer y hoy en la mañana, pues lo que se siente es siempre el ambiente cordial y ¿por qué no la nostalgia de una Cananea siempre de pie? Manlio conoce Cananea, lo conoce bien. Sus raíces están en Cananea. Sí, soy Janapas. Todos mis parientes, mi madre, mi abuela, mi abuelo, todos son de aquí, de Cananea. Bueno, mi abuelo era un español que llegó aquí, lo atrapó mi abuela y aquí nacieron todos pues mi madre y mis tíos. Y comentaba ahorita, porque fui a la casa donde nació, porque mi madre pues nació igual que sus hermanas en casa, con partera. Lo mío no fue distinto, también allá en Villa Juárez no fue distinto, fue con partera. Pero comentaba, bueno, ¿y por qué migraron, no? Y es una historia ahí que es muy repetida por muchos de los habitantes de Cananea, porque a final de cuentas, pues a ellos los contrataron, a mi abuelo, a mis tíos, para poder hacer la presa de la Angostura, y a cambio de ello y de trabajar en la presa de la Angostura, los dotaron de tierras en la colonia Irrigación, en el sur de Sonora, porque esa presa iba a derivar el agua hacia el río Yaqui hacia la presa de Loviachic, y se estaban abriendo las nuevas tierras en Villa Juárez, en la parte de Chocoa, del Valle del Yaqui, y ahí es a donde llegan dotados con 20 hectáreas cada uno, que hacen entre el montón pues cerca de 120 hectáreas y se ponen a sembrar. A trabajar la tierra. A trabajar la tierra, venían de ser mineros. En esta casa, en donde la llamo la casa de los abuelos, ahí toda la familia, aquí en La Guerrero. Que ahorita la visitó. Sí, aquí en La Guerrero, la visité, está ahí enseguida la casa de los abuelos. ¿Qué siente Manlio, no el político, el ser humano, de estar aquí en donde están sus raíces? Sí, fíjate que un día previo, 2 días previos a su muerte, que era el día de su cumpleaños de mi madre, el día 31 de mayo, la traje antes de morir, y cuando la llevé a su casa, me dijo, esta no es mi casa, porque mi casa no tenía piso, era piso de tierra, y esa no es mi casa porque esa cocina no tiene una cocina de leña. Y recordaba, es ahí en donde cortando leña a tu abuela, al saltar una astilla, le picó un ojo y le tuvieron que extraer su ojo. Y piérdelo. Y lo perdió el ojo. Yo de pequeño, aunque suena así de nada más nostálgico particular, yo de pequeño le lavaba el ojito, porque era un ojito de vidrio que traía mi abuela, que lo había perdido trabajando aquí en su casa, en Cananea. Entonces lo que tienes es nostalgia, pero bonita, Te decía que la traje 2 días antes de morir, la celebramos aquí, la llevé después de regreso y ya murió mi madre. Vino a despedirse como los elefantes, decía ella. De su tierra. Sí. Manlio, imposible abordar todos los temas que yo quisiera abordáramos esta mañana para la gente de Cananea y de toda esta región noreste del estado de Sonora hasta donde llega esta señal, sin empezar por el principio. ¿Por qué y a qué se debe el resurgir en la vida pública, política del estado de Sonora? ¿Por qué? Miriam, porque las cosas no van bien.
y yo no me puedo quedar de manera pasiva observando cómo se deteriora todo. Y podemos hablar de muchas, ¿eh? Y lo he platicado aquí, qué bueno que está Martín Paz conmigo. Hemos platicado sobre el tema del fondo minero, por ejemplo. Hoy vengo a Cananea a hablar de cómo nos robaron el fondo minero. Siendo yo diputado federal del 2012 al 2015, yo personalmente metí esa iniciativa para crear un fondo minero que se surtiera en el país con el 8% de las utilidades de los grandes empresarios, que siempre son los más ricos del mundo, si no es que de México. La mina de Cananea, la de Nacozari, las minas de oro que tenemos en Altar, en Caborca, las minas también que tenemos todavía en Álamos, hacen a los hombres más ricos del mundo y dejan a los pueblos bien fregados. Y ese fondo minero lo hice pensando en Cananea, pensando en Nacozari, pensando obviamente en Álamos y en Caborca, pensando en muchos de los pueblos mineros que siempre viven nada más la desgracia que les deja la gran riqueza que existe. Ese 8% permitió que muchos de los pueblos asfaltaran sus calles los primeros años, el 13, el 14, el 15. Iba el 14, el 15, el 16, perdón. 17 y viene el 18 y llega el presidente López Obrador y dice, no. A ver, se acabaron los fondos. Ese dinero me lo llevo yo a México y después ahí se los voy a enviar para que hagan obritas. Sin una consulta, porque el pretexto en ese entonces fue que se estaba malutilizando, pero en realidad jamás se hizo un estudio ni una consulta, mucho menos consulta ciudadana sobre ese recurso. Simple y llanamente se lo llevan y ahorita compraron una salera y no sé cuánta cosa. Oye, pero quiero decirte que innecesaria también eso, ¿eh? Pero la compraron allá en Baja California Sur. No, quiero decirte que no podían hacer mal uso de los recursos a menos de que fueran realmente ya irredentos aquellos que lo manejaban, porque le pusimos al fondo que todo ese dinero iba a ser para gasto de inversión, nada para gasto corriente. Y en los años que funcionó el fondo, pudo tener en la panza el fondo 12 mil millones de pesos. Aquí hay una pequeña trampita, y la platico aquí, pero que nadie se vaya a enterar. El mayor beneficiario era Cananea. Absolutamente. Era Cananea. Es más, yo lo hice pensando en Cananea y lo hice pensando en Nacozari, porque aquí iban a llegar enormes recursos que inmerecidamente se los habían negado. Pero Manlio, hay oportunidad de recuperar ese fondo minero, porque vaya, el impuesto minero con lo que se nutre el fondo minero, pues el impuesto se sigue cobrando y las empresas lo siguen pagando. El punto es que no se está quedando en nuestras comunidades y estamos hablando de obras que nunca se hicieron y que estaban proyectadas para realizarse con el fondo minero, como un relleno sanitario, que ahí tenemos un basurón vergonzoso, como no tenemos tratamiento de aguas residuales, como un proyecto que se queda a medio camino en Nacozari de plantas solares, etcétera, etcétera, etcétera. Hay oportunidad desde el aparato legislativo al que usted pretende pertenecer, recuperar eso. Miriam, qué bueno que lo tocas, y lo tocas de esa manera, como siempre, de forma directa y precisa. Claro que sí hay oportunidad. Si yo lo hice, el fondo, porque fue una iniciativa mía, yo llegando al Senado de la República, lo primero que voy a hacer es exigir que se le regrese a los municipios lo que le quitaron, lo que le robaron, lo que se llevaron. Injustamente se lo llevaron. Todas esas obras y más deberían de estarse ya haciendo y haber terminado acá. Te voy a contar la anécdota. Cuando meto la iniciativa y empiezo a ver lo del 8% a las utilidades, le llaman levita, obviamente los grandes mineros, los dueños de las compañías, de las concesiones, me hablaron, ¿no? Y en una conversación con uno de ellos me dijo, oye, Manlio, estás equivocado, nosotros ya pagamos impuestos, pagamos ICR,
Y le decía yo a él, no, mi Carlos, pues eso nomás faltaba que no pagaras. Bueno, pero pagamos también IVA. Pues eso nomás faltaba que no pagaras. No, aquí estamos hablando del 8% de tus utilidades. Te vas a quedar con el 92% de las utilidades y todavía vas a estar apareciendo en Forbes como el hombre más rico del mundo. Y una empresa socialmente responsable. Es el 8%. Bueno, pero yo creo que no es justo, el gobierno debería mandarles, pero no manda. Y este es un impuesto que va a los municipios. Me equivoqué, quiero decirte, Miriam, en un asunto. Debería haberlo puesto para el fondo, para todos los municipios que están en el fondo, no nada más para los pueblos en donde se localizan, y así los beneficiarios serían más. Y otra que me equivoqué al negociar, porque hablé con el secretario de Hacienda de aquel momento de Peña Nieto, y me dijo, oye, 50 y 50. ¿50 y 50 de qué? Le dije. Pues del impuesto. Pues de ninguna manera. De ninguna manera. Esto es para los pueblos mineros, no es para que se metan ese dinero en la bolsa el gobierno federal como ahorita. Se lo está metiendo a la bolsa. Se lo llevaron de aquí. Pero además no hay transparencia del ejercicio de ese recurso. Pues no, porque lo están usando. Y nomás lo vimos pasar como agua entre los dedos. El compromiso es llegar al Senado, retomar el tema, aunque se ocuparía lógicamente el voto de otros legisladores. Lo vamos a sacar porque es de justicia. Es justicia. En este caso te decía 50-50. No, dije, a ver, acabemos el negocio. Ni modo, tuve que negociar, Miriam. 20% para la federación, 20, ¿eh? Y 80% para el Estado, o sea, para que se vaya la entidad. 30% para el Estado, 50% para el municipio. Y así negociamos. Si ya tenía el 20% el gobierno federal, ¿por qué se llevó el otro 80%? ¿Por qué se los quitó? Llegando al Senado, para eso vengo, con las mujeres y los hombres de Cananea, de Nacosari, de toda la región donde nos escuchan, a decirles, yo regreso al Senado con su voto y lo primero que voy a hacer es buscar que le regresen el fondo minero que injustamente le robaron. Manlio, ¿cómo también? Estoy molesto, ¿eh? Pues imagínense cómo estamos nosotros, porque todavía que se desaparece en el 2018, es decir, se desaparece legislativamente en el 2018, pero para que el 2019 ya no llegara acá. Todavía deja de llegar el 18, ¿sí? Deja de llegar el 18, absolutamente, porque todavía era recurso nuestro, de nuestras comunidades, y tampoco llega. ¿Dónde quedó ese dinero? Lo desconocemos, Manlio, pero sería muy interesante investigarlo. Hablando del sector minero, donde también en una comunidad como la nuestra es imprescindible la inversión, es imprescindible tener, pues obviamente también una comunión con el medio ambiente, con el apoyo a las comunidades. ¿Cómo ve usted la postura actual del gobierno hacia el sector minero? No creo que lo conozcan, el sector minero. Ellos viven más bien de los números. Y los números de la producción minera ayudan mucho a Banco de México a equilibrar la balanza de pagos. ¿Qué quiere decir esto? Les sirven simplemente para decir cuánto se importó y cuánto se exportó, y entonces ahí está la balanza. Pero no se están dando cuenta de que el sector minero, que genera enormes ingresos, podría también dar muchos más beneficios. Y ahí están los trabajadores, ¿eh? Ya están todos los que dependen de lo mismo. Te cuento otra anécdota. Cuando en 1988 nos eligieron ustedes senadores a Donaldo y a mí, un día Donaldo y yo, el presidente del partido y yo, subsecretario de Gobernación, le dijimos, nos pusimos de acuerdo y dijimos, oye, vamos a ver al presidente, porque creo que quiere vender Cananea y Nacosari. Fuimos a verlo y le dijimos, oiga presidente, usted sabe que no está vendiendo una mina, sino que está vendiendo un pueblo. Dijo, ¿cómo estoy vendiendo un pueblo? Sí. Es que se pierde mucho dinero y entonces tenemos que hacer esa inversión y necesitamos dinero para solidaridad. Está vendiendo al pueblo, porque la mina que es del Estado es también propietaria de todos los terrenos
desde el campo de golf, desde el agua potable, el alcantarillado, la luz eléctrica, el gas, la iglesia, el ayuntamiento, todos son de la mina. No vende el pueblo. Si va a vender la mina porque se necesitan esos recursos para utilizarlos en solidaridad, que era un programa hermoso además, pero no vendamos el pueblo. Me dijo, vayan a hablar con Pedro Aspe, y sí, ya le entendí. No, hombre, a Pedro Aspe le entró por una oreja y por la otra, vendieron con todo el pueblo. ¿Qué es lo que no han querido entender? Con todo el hospital del Ronquillo. Vamos, los que recordamos esto, sabemos de qué estamos hablando. Y después fue un olvido total. Un olvido que solamente se recuperó con el impuesto minero, perdón, otra vez. Pero problemas que se arrastran todavía, Manlio. Ayer apenas se reunían alrededor de 500 mineros retirados con bastón, con andadera, con silla de ruedas. Peleando todavía peleando ese 5% producto recursos de la venta de la mina. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo estuve presente cuando se hacía ese tipo de negociaciones, porque me tocó ver también la de Teléfonos de México, en donde también se les dieron ese 5% de acciones al sindicato, como aquí también se le dio al sindicato. Me parece increíble que a tantos años de distancia sigamos hablando de lo mismo y que no se le encuentre solución. Es justo que le regresen ese dinero. Pero en fin, yo lo que creo es que esto del fondo minero, no le perdono, de verdad, a las autoridades de ese momento, aunque sean mis amigos, que no se hayan ido en controversia constitucional, defendiendo los recursos de Cananea, de Nacozari. Lo hablé en su momento, les dije, defiéndanse, no se dejen robar, y no lo hicieron. Llegando al Senado, lo primero que vamos a hacer es empezar a poner el acuerdo, regrésenle su dinero a los pueblos mineros. Manlio, hablar de desarrollo económico, de desarrollo industrial en todos los sentidos, en esta región noreste del estado de Sonora, que a veces no la vemos como región. Vemos allá el Yaqui Power y vemos el desierto, decimos, y el centro, ¿no? Y la Sierra Alta, pero nunca nos referimos a esta como la región noreste del estado, y creo que ese ha sido el error, no considerarnos potencialmente como una región. Pero luego entonces visita usted y cualquier otro sonorense esta región noreste del estado y resulta que hay carreteras en un estado paupérrimo y tenemos desde la 1 de la mañana con la carretera Cananea y Muris cerrada, a ver por dónde se regresa, licenciado, porque bueno, creo que ahorita la acaban de perder, pero 10, 12 horas, pueden ser 18, pueden ser días por el tema de las carreteras y seguimos en las mismas. Desechas. Y por cierto, anunció... Insuficientes ya. Oye, y por cierto, capaces de terminar una, vengo de Agua Prieta para acá, es realmente un desastre el ver que no terminan ese puente, ahí está todo tirado. Es que no nos pusimos de acuerdo con los ejidatarios, es una hora tirada, es dinero de los sonorenses tirados. Tanto que le hacen publicidad y que estamos en el programa Justicia para Cananea. Justicia para Cananea sería que le regresaran su lana. Esa sí sería justicia, no que le anden trayendo ahí cualquier dinerito para armar una plazuela o remodelar una plazuela. Justicia para Cananea sería reconocer la insuficiencia de la comunicación, porque si no hay una comunicación total, pues ¿cómo le hacemos? Fíjate que ese 30% con el que se quedaba el gobierno del estado, yo le decía, lo tenía que utilizar para modernizar los accesos hacia Cananea, hacia Nacozari, hacia Agua Prieta. Modernizarlos con ese fondo minero también lo tenían para sacarlo adelante. Porque cómo hablamos de nearshoring, cómo hablamos de cosas a las que sí nos queremos sumar, porque es necesario también la diversificación económica, es imperiosamente necesario. Pero si no hay comunicación, va a ser discurso. Va a ser simple discurso. ¿Cómo desde el aparato legislativo sumarle a ese tema de las carreteras? Pues te lo voy a decir ahorita. Los diputados federales que tiene hoy Sonora, de Morena, nunca alzaron la voz para que se hicieran esas obras. Siempre se muestran orgullosos
de votar los presupuestos que lastiman a Sonora sin cambiarle una coma. ¿No te ha dado que vienen algunos, estoy feliz porque gané y triunfé porque no le cambié una coma al presupuesto que se fregó a Sonora? Estoy feliz porque estamos haciendo una ley sin cambiarle una coma, como la quiere el presidente cuando nos hace daño. Estoy feliz, diría uno ahorita, ese diputado que dice que los representa. Podría decir está feliz porque los 11,000 millones de pesos que se pusieron en el presupuesto para mantenimiento de las carreteras, se lo acaba de quitar el presidente arbitrariamente a la Secretaría de Comunicaciones. No va a haber mantenimiento de carreteras en todo este año. Se lo dio al ejército para que siguiera haciendo otras obras. No sé dónde, pero no en Sonora, no en otros lugares. Manlio, pero tampoco defiende las causas ni los del PRI, ni los del PRD, ni los Pues Entonces, ¿cómo la ciudadanía queda en estado de indefensión ante el soso actuar de los legisladores? ¿No? Es que los legisladores todos son de Morena. Yo no sé por qué votaron por ellos. ¿Qué les han traído? Pues alguna pena nada más. Pero esos legisladores no fueron a defender esta zona. Y a que no sabes qué, miren, dicen, queremos que las cosas continúen. Queremos la continuidad del gobierno. Ah, Chihuahua, ¿quieren que se los continúen saqueando? ¿Quieren que continúen los muertos? ¿Quieren que continúe una salud tan precaria como la que dan los hospitales públicos? ¿Quieren que continúen que no tengan medicinas? Ay, pero es que me da 6,000 pesos porque yo soy pensionado de la tercera edad. Pues claro que te los va a dar si lo pusimos en la Constitución, el PRI, el PAN, el PRD y los otros partidos. No es una gracia del gobierno ni del presidente. La pensión para adultos mayores se puso desde Vicente Fox y luego la pusimos en la Constitución. ¿Cómo que alguien anda diciendo? Ese es inamovible. Es inamovible. Aquel que vaya, porque andan algunos vividores de la nación, no servidores les dicen, ¿no? Pues son vividores. Andan diciendo, si no votas por Morena te van a quitar la pensión. Mentira, mentirosos. En este caso, los 6,000 pesitos bimestrales, 3,000 mensuales que le están dando, no les alcanzan para las medicinas, para comprarse las medicinas para su hipertensión, para su diabetes, y le andan pidiendo dinero a sus hijos o a alguien más para poder completar eso. No, se trata de que conserven su pensión, pero que les den medicinas y que les den salud de calidad, no discursos de que este año sí va a ser la medicina de México como la de Dinamarca. Pues yo ando buscando al tonto que se los crea. Estamos hablando de dos países diferentes o de dos realidades diferentes, la que se ve en las calles y la que se ve en el ideario del presidente. Pero en ese mismo sentido, Manlio, el tema de la seguridad, cuando no confunden a campesinos con sicarios, confunden a maestros, a una empresaria de la productora de espárragos, cuando no vemos dolosamente carretera, en Sonora, no estoy hablando ni de Tamaulipas ni de Guerrero, en Sonora, gente que se tiene que arrastrar por debajo de los carros para capearse las balas en las carreteras de Sonora. ¿Qué opinión le merece usted ahorita que está justamente recorriendo las carreteras y los pueblos de Sonora? Vamos a llegar, Miriam, dolorosamente, a 200,000 muertos en México en este sexenio. Es un sexenio de la muerte. 200,000 muertos. Bueno, ayer Sonora fue el estado que más aportó, 9. Ahí están las noticias. Pero hay días de 20 y de 30, ¿no? Y otros que se ocultan porque me reuní con las madres buscadoras y me dicen, nosotros tenemos contabilizados más de 4,000 desaparecidos. Me decía una de ellas, yo ya localicé a la mía, muerta obviamente. Ya la rescaté y la sepulté. Pero en ese viacrucis me encontré con 4,000. Yo no puedo dejar esta lucha. Y se encuentran autoridades de Morena que les dicen, te vamos a ayudar, aquí está una pala y un pico. ¡Qué horror! ¿Cómo que una pala y un pico? En lugar de acompañarlas a darles seguridad, a decirles nosotros vamos a localizar
a tus muertos, a tus Infectadas desaparecidos. las buscadoras, Manlio, de la Bueno, cantidad de me muertos acabo de que... reunir con ellas, incluso hice una conversación que próximamente la vamos a publicar, pero el dolor es enorme y hay que evidenciarlo, ponerlo a la luz. Eso no lo debemos de seguir permitiendo. Entonces, 180,000 muertos, más los 800,000 muertos de la pandemia, Miriam, pues ya van a ser 1,000,000 de muertos. Como en la revolución, con razón dicen que este gobierno se parece a la revolución, pues ha de ser por el 1,000,000 de muertos. 1,000,000 de muertos, ¿te parecen poquitos? De verdad, es indolente. Mira, Japón tiene 130 millones de habitantes igual que México. Cuando la pandemia, 30,000 muertos. Nosotros 800,000. Y les llaman técnicamente exceso de mortandad. Vamos, es indolencia. Ese subsecretario que decía, no usen ustedes cubrebocas, vean cómo el presidente no se puede infectar por su autoridad moral. Qué horror. Y que llevó de mariachi técnico. para celebrar cuando... Pero, Manlio, ¿qué es eso? Manlio, Y pero porque ¿cómo? lo permitimos nosotros. Pero este 2 de junio hay que salir a votar, ¿eh? ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar en un partido que también en muchos rubros le falló a México y en el que la comunidad a veces ya no confía? Y yo veía una particularidad en su irrupción en este proceso electoral, cuando podíamos haberlo considerado como un político jubilado y regresa, por lo que usted nos dijo. Pero Manlio, ¿cómo confiar? Usted decide no ir a buscar un escaño en otro partido como está ahora muy de moda. Se queda en el PRI, se queda en el partido al que ha pertenecido siempre. ¿Y por qué Y confiar el en que ha él? cometido errores. ¿Por Y qué el que ha confiar? cometido aciertos. De todas las instituciones que estamos hablando, son instituciones que salieron del PRI. Las que tú quieras ver, hasta el Seguro Social, la Comisión Nacional del Agua, lo que quieras, que mal funcionan. Esa es otra cosa. Quizá cometimos errores, pero también hubo aciertos en lo que se creó. Se creó también el Banco de Crédito Rural, que lo desapareció este gobierno. Este gobierno no está dando crédito a los campesinos, a los agricultores, a los ganaderos. Todos están verdaderamente en un viacrucis. Sí, hay que reconocer los errores que cometieron los políticos que militaban en los partidos. Los partidos no cometen errores. Son los políticos que le fallan a los partidos y a México. En este caso, yo tengo por enfrente mi principal patrimonio, que es mi palabra. Yo siempre he cumplido. Lo que he prometido lo he cumplido. No he encontrado en este caminar, porque ando por todos los pueblos y los disfruto, quiero que sepas, porque amo el estado de Sonora. No he encontrado a alguien que me diga, usted no me cumplió, por el contrario. He encontrado a mucha gente que va y me busca y me dice, oiga, lo recuerda usted porque me regularizó mi casa, mi terreno, porque nos dio salud, porque nos dio empleo, porque nos cumplió en cada uno de los ejercicios en donde pusimos la confianza. Pues hoy a decirles, no estoy conforme con lo que está pasando. Nadie se puede ir a su casa sin dar un esfuerzo. Y creo que todos lo tenemos que hacer este próximo 2 de junio. Y por eso estoy aquí, Miriam. Y hay una retórica, y sobre todo para los jóvenes que a lo mejor no les tocó su administración o no lo recuerdan en el ejercicio público, hay una retórica precisamente para decir que el PRI o el PAN o los partidos, ¿cómo le llaman? No, pero los partidos tradicionales no tienen solvencia moral para venir luego entonces ahora. Pero que Para ellos se esos tardaron en jóvenes, perderla y estos en menos de 5 años ya la perdieron, la solvencia. Pues son puras mentiras, véelo, revísalo. el mensaje a los jóvenes. Los datos pero los homicidios van a la baja, pues van hacia 200,000 como nunca. Este gobierno se encarga de denostar a Felipe Calderón, pero Felipe Calderón no llegó ni a 150,000 en una guerra que declaró a la delincuencia, y este lleva 200,000 dando abrazos, no balazos. Yo no quiero que se arme una balacera. Yo lo que quiero es que se arme una política pública que evite que haya tanta violencia en las calles, que haya tantos muertos, sobre todo jóvenes muertos. Ojo, el 45% de los 200,000 son jóvenes de 17 a 30 años de edad.
¿Se puede solucionar Nos el problema en el que están matando estamos a de los jóvenes. violencia? Claro que se puede resolver. En su experiencia como gobernador, ¿se puede contener Como la gobernador violencia lo en un... resolví. Este país y este estado, sobre todo, vivía en paz. Y cuando aparecieron algunos de los problemas de violencia o secuestros, desaparecieron en menos de 5 meses. No es que haya echado a volar la mano dura, no. Lo único que puse es orden. Porque lo que vale en un país y en una casa, en tu casa donde nos estás escuchando, en tu negocio donde nos estás escuchando, es el orden. El orden, ¿y sabes quién sabe poner orden? Miren, la mujer. Las mujeres ponen orden. Yo confío mucho en que Xóchitl sea presidenta de la República. Yo la he visto como ingeniera, como mujer, como ama de casa, como madre de familia, poner orden. No se trata de reprimir a nadie. Se trata de que el Estado haga sus funciones. Ojo, si el Estado es el tenedor exclusivo del uso de la fuerza pública, pues ¿por qué no la usa? ¿O qué quiere? ¿Que la usen los ciudadanos, como en Guerrero, como en Chiapas, como en Michoacán? La tiene que usar él, pues para eso se elige un presidente o presidenta. Si el Estado hace uso exclusivo del cobro de impuestos, que no deje que otros cobren algo, aunque le llamen derechos de piso. Es el Estado el que lo tiene que hacer. ¿Necesita México orden? ¿Necesita Orden. Sonora orden? Orden y paz. Necesitamos orden para la paz. Mario, su mensaje, yo sé que tiene usted un evento ahorita y yo podría seguir aquí las horas, pero su mensaje a la comunidad de Cananea que resiente todavía problemas como los mineros de la sección 65, a la friolera también de 16 años y medio con su problemática. Usted en 2009 hacía referencia y llamaba al gobierno en aquel entonces y les decía que no fueran indolentes con lo que estaba ocurriendo, y eran 2 años de haber iniciado la huelga. Ahorita estamos hablando de 16 años de esta gente en este mismo sentido. A esa gente, a los mineros retirados, a la comunidad en general, a los jóvenes, a las mujeres, a los empresarios, ¿qué les dice Manlio Fabio Beltrones desde Cananea? ¿Qué les dice a los cananeos? Todavía hace unos días me encontré a los mineros y a los abogados de los trabajadores mineros y a sus abogados que iban a México a ver a un ministro de la Corte y no sabían si los iba a recibir. De ahí mismo les hablé. Y los recibieron y los atendieron para que vieran estos asuntos de carácter jurídico. Pero esto es un tema político, esto es un tema en el que debe de haber comprensión de un lado y de otro. No puede seguir existiendo un conflicto de esta naturaleza. Se tiene que llegar a la solución para que todo avance y a todos nos vaya bien. Yo les digo que hoy vengo a pedirles nuevamente me den su apoyo. Quiero ser el senador de la República. He dado los mejores resultados como representante popular de Sonora. Nunca les he fallado. Siendo diputado, con enormes recursos que conseguí, porque yo sí le cambiaba la coma. Yo sí le cambio la coma a los presupuestos del presidente. Yo le cambio la coma a las iniciativas del presidente y le pongo punto y coma y punto y seguido cuando no son buenas. Claro que lo hago, no como los otros. Pues que están eligiendo un empleado del presidente, pues no. Yo lo que les vengo a decir es, vengo a comprometerme, soy suyo, soy de aquí. Me siento como en casa aquí. Quiero ser útil a Sonora, a Cananea, a Nacozari, a Agua Prieta, a toda esta región. Creo que podemos hacer el esfuerzo juntos. Confíen en mí, no les voy a fallar. Pues ahí está y queda grabado, Manlio, y espero que cuando sea... Lo tengo grabado en el corazón. Cuando sea senador, igual regrese a estas comunidades, nos reciban los reporteros de los pueblos que hacemos nuestro ejercicio aquí por convicción, porque también pudiéramos estar en cualquier lado, pero creo que las comunidades requieren espacios donde también ustedes vengan y se expresen. Lo mío también es por convicción. Podría estar en algún otro lado, en una zona de confort que no me hace sentir a gusto. Las cosas no van bien, vamos a cambiarlas. Quedamos pendientes. Quedamos a gusto. Gracias, gracias también, y nos despedimos y seguimos obviamente atentos de esta gira de Manlio Fabio Beltrones en el noreste del estado de Sonora, hoy con una reunión en unos minutos con militantes y simpatizantes. Gracias. Gracias a todos ustedes.